En este video voy a explicar qué es la liquidez, ya que es el punto más importante a considerar en la estrategia que yo uso. También porque he recibido muchas preguntas de cómo es que marco mis altos y mis bajos. Y la respuesta a esa pregunta es que yo marco esos puntos donde yo considero que podría haber una mayor liquidez. Y digo considero porque nadie sabe exactamente en dónde se encuentra la mayor cantidad de liquidez en el mercado. Y entonces, ¿qué es la liquidez? Bueno, en palabras simples o a como yo lo entiendo, la liquidez son órdenes pendientes que están esperando a ser activadas. Y las órdenes, como ya lo sabemos, es dinero. Entonces se podría decir que la liquidez es dinero parado o a la espera de ser tomado. Existen dos tipos de liquidez, la liquidez interna y la liquidez externa. En este caso, aquí estoy marcando mi liquidez externa, la cual me ha creado un rango. Pero toda la liquidez que se encuentre dentro de este rango va a ser mi liquidez interna, que en este caso podría ser este bajo de aquí, este otro bajo de acá y este otro bajo de acá. Ahora, a toda la liquidez interna o externa que se encuentre por la parte de arriba la llamaremos buy side liquidity y a la que se encuentra por la parte de abajo la llamaremos sell side liquidity. Y bueno, ahora que ya tenemos una definición de qué es la liquidez, ¿cómo puedo encontrarla en la gráfica? Como ya lo mencioné, la liquidez son órdenes en el mercado, entonces necesitamos encontrar los puntos donde haya más probabilidades de que se encuentren muchas órdenes acumuladas. Quiero pensar que la mayoría de los traders operan con un stop loss y generalmente estos stop loss siempre los ponen en los altos o los bajos anteriores, porque la teoría dice que si el precio te rompe un alto o un bajo, va a haber un cambio de estructura. Y es por esto que la mayoría de las órdenes se encuentran por arriba de los altos o por debajo de los bajos. Generalmente cuando el mercado toma un sell side liquidity, el siguiente objetivo sería un buy side liquidity. Pero como ya lo mencioné anteriormente, existen dos tipos de liquidez, la interna y la externa. Y no porque te tome un sell side liquidity externo, significa que el precio te va a tomar un buy side liquidity externo. Todo depende de la estructura. ¿Qué me refiero con esto? Supongamos que tienes una tendencia bajista más o menos así, donde tienes un bajo, un alto, un bajo, un alto. El precio está haciendo un rompimiento en esta parte de aquí, por lo cual estaría tomando la liquidez de aquí abajo antes de hacer ese retroceso. Pero no te va a estar tomando tu buy side liquidity de acá. En este caso te estaría tomando el buy side liquidity interno, ya que tu rango sería este de aquí a este de acá. Entonces, ya que el mercado tomó la liquidez de tu sell side liquidity que tenías en esta parte de aquí abajo, hizo el retroceso para tomar tu buy side liquidity interno de este rango que ya teníamos en esta parte de aquí para continuar su caída. Aquí en la gráfica veo un ejemplo muy claro el cual me podría ayudar a explicar un poco más a detalle. En esta parte de la gráfica se puede observar una estructura bajista, ya que me está dejando bajos más bajos y altos más bajos. Como podemos verlo aquí, tenemos un alto, un bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo. Ya marcada nuestra estructura bajista, podemos ver que tenemos un buy side liquidity y un sell side liquidity, que nos están formando un rango. Y dentro de este rango formado tenemos también un buy side liquidity. En este ejemplo podemos ver cómo el precio rompe la estructura en esta parte de aquí, empieza a tomar toda la liquidez de la parte de abajo, hace un retroceso, nos deja un alto, vuelve a bajar, después continúa hacia arriba para tomar la liquidez que dejó en esta parte de aquí, finalmente continúa cayendo. Ahora que ya expliqué qué es la liquidez y cómo encontrarla, voy a mostrarle cómo es que aplico estos conceptos. Como ya saben, yo uso la estrategia MSR, la cual cuenta con solo 3 pasos, que es buscar una manipulación, un cambio de estructura en una temporalidad más pequeña y por último un retroceso para poder encontrar mi entrada. Este ejemplo de aquí fue una entrada que metí el 19 de diciembre, la cual me dio un riesgo-beneficio de 1 a 10. Bien, lo primero que hago como siempre es irme a la gráfica de 15 minutos para marcar mis zonas de liquidez. Como ya saben, yo opero la sesión de Nueva York, así que empiezo a marcar mis zonas de liquidez más o menos como a las 7 de la mañana. En este caso, ya estando en la gráfica de 15 minutos, lo primero que hice fue marcar mi sell side liquidity y mi buy side liquidity. Una vez teniendo mis dos zonas, me moví a 5 minutos a esperar a que el precio me tocara alguna de estas dos zonas que ya tenía marcadas. En algunas ocasiones también me gusta marcar algunas zonas de liquidez en la gráfica de 5 minutos, siempre y cuando sea una zona que me llame la atención. Para este ejemplo, dejaré corriendo un poco el precio para ver cómo se va comportando y si me toma alguno de mis puntos de liquidez. Para este momento en la gráfica de 5 minutos
me di cuenta que el precio me había dejado un alto, que para mí, como ya se los comenté anteriormente, un alto generalmente guarda liquidez, así que procedí a marcar este alto de aquí, ya que la tendencia que habíamos estado teniendo era una tendencia bajista. Marcada esta zona de liquidez en 5 minutos, me fui a la gráfica de 1 minuto para esperar a que el precio me tocara alguna de las 3 zonas marcadas. Ya en la gráfica de 1 minuto solamente esperé a que el precio me tocara alguna de mis zonas. Así que dejaré correr el precio nuevamente, a ver qué es lo que hace. En esta parte de aquí, el precio tocó mi buy side liquidity, dejando una mecha por encima de mi línea marcada, por lo cual yo lo consideré como una toma de liquidez. Después de esto, el precio me hizo un rompimiento de estructura como lo podemos ver aquí. Voy a hacer un zoom para verlo mejor. Después de confirmar el cambio de estructura con el rompimiento que tenemos aquí, marqué mi Fair Value Gap para obtener mi precio de entrada, que fue este de aquí, y para mi Stop Loss identifiqué la vela donde se originó el Fair Value Gap y marqué mi Stop Loss unos pips arriba del alto de la vela para evitar ser sacado por el spread, dándome así un Stop Loss de solo 3 pips como lo podemos ver aquí. Voy a dejar una captura de mi entrada en el MetaTrader para que vean el precio donde metí mi orden. Ahora dejaré corriendo el precio para ver en qué punto fue en el que la orden se activó, que en este caso fue aquí, y después de eso el precio continuó hacia abajo. Ya que mi entrada se activó, tocó definir mi take profit, que fue usando los siguientes sell side liquidity, y mi primer toma de parciales fue en esta parte de aquí, donde cerré el 80% de mi operación, que era igual a un 1.5, y si hago un zoom en esta parte, podemos ver que el precio llegó hasta mi sell side liquidity de la parte de acá abajo. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Si tienen alguna pregunta, pueden dejar en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.